Saludamos a Ricardo López Gotig. Bienvenido, Ricardo. Hola, ¿cómo estás, Raquel? Pues encantada de hablar contigo, de sustituir a Jorge. Es un placer hacerlo porque siempre sigo muy atentamente tu columna semanal que nos ofrece una perspectiva geopolítica conectada siempre con la actualidad. En este caso, ¿de qué vas a hablar, Ricardo? Vamos a hablar un poco de la importancia que tiene Arabia Saudí en el mundo contemporáneo, aprovechando la visita reciente del presidente Joe Biden a Arabia Saudí y al Estado de Israel, y en este caso tratar de analizar y comprender la importancia que tiene este país en el tablero mundial. Todos sabemos que es un gran productor de petróleo, pero es mucho más que eso. Y ese es el objetivo de hoy, de tratar de ver qué rol juega en este nuevo desorden mundial en el que estamos viviendo, porque claramente la visita de Biden no es algo casual ni menor, sobre todo en el contexto de la guerra en Ucrania. Pero bueno, ¿cuándo comienza este reino? Primero tengamos en cuenta que es una monarquía absoluta. Hoy en día hablar de monarquías absolutas parece algo de los siglos XVIII, XIX, de la Edad Media, pero la verdad es que hoy en día tenemos una monarquía absoluta, altamente tecnificada, es decir, es un país que en términos económicos es bastante desarrollado, lo cual puede parecer una paradoja, pero esta monarquía absoluta nace ya efectivamente en 1932. La familia Saud, y ahí es donde viene el nombre de Arabia Saudí, porque en realidad es el nombre de la dinastía y de la familia que gobierna en modo absoluto a Arabia. La familia de Ibn Saud, si bien ya estaba anexando territorios bajo su control ya desde principios del siglo XX, lo cierto es que logra unificar varios territorios bajo la hegemonía de Abdelaziz Ibn Saud, y él se va a coronar como rey de Arabia Saudí finalmente en 1932. Lo cierto es que para lograr esto, primero tenemos que recordar la descomposición del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, y por otro lado, el hecho de que eh, la familia de Saud estaba fuertemente conectada con una rama muy ortodoxa del Islam sunita, que es el wahabismo. Y acá vamos a encontrar algunas situaciones un tanto peculiares, porque primero el wahabismo tenía un fuerte rechazo a todo lo que fuera el uso de la tecnología, es decir, del automóvil, del telégrafo, del teléfono, de la radio, es decir, todo lo que fuera tecnología tenía un enorme rechazo originalmente, y además un estilo de vida sumamente austero, y que supuestamente remitía a la forma de vida del Islam del siglo VII. Ahora bien, claro, en los años 30, al poco tiempo de que se consolide este reino de Arabia Saudí con Abdelaziz Ibn Saud, lo cierto es que se encuentra petróleo debajo de las arenas de Arabia. Y ahí comienza una relectura, una reinterpretación de este wahabismo, porque admite, obviamente, por una situación económica, la explotación del petróleo y por consiguiente la llegada de inversiones extranjeras para poder hacerlo, porque Arabia Saudí no contaba con los capitales ni los bienes de capital para hacerlo. Por consiguiente, hay una relectura de este wahabismo, pero que va a conservar toda su rigurosidad tradicionalista, todo su sistema opresivo, su sistema de monarquía absoluta y todas estas reglas tan estrictas que vemos hasta el día de hoy en ese país, lo conserva el wahabismo. Es decir, en todo lo social, familiar, político y demás, se va a conservar esta tónica del wahabismo. Pero acá lo interesante es, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, Arabia Saudí no participa en estos bloques de poder durante la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial empieza a cobrar relevancia, porque si bien
rechaza la existencia del Estado de Israel es un dato significativo que nunca participa en ninguna guerra contra el Estado de Israel. Es decir, lo rechaza en la narrativa, pero en la práctica no participa de ninguna de las coaliciones militares que atacan al Estado de Israel en el siglo XX. Y hay otro dato muy importante y es el enfrentamiento que va a tener a partir de la década del 50 en adelante frente al Egipto de Nasser. Porque el Egipto de Nasser, que nace con el golpe de los oficiales frente a la monarquía de Farouk, lo cierto es que ese régimen republicano, laico y pretendidamente socialista y que se forma un alineamiento muy fuerte con la Unión Soviética, lo cierto es que se contrapone frente a Arabia Saudí. Es decir, Arabia Saudí, que era una monarquía religiosa y claramente alineada en la Guerra Fría con el bloque occidental, entonces se convierte en lo que muchos autores y analistas de ese tiempo llamaron la Guerra Fría Árabe. Es decir, una guerra fría dentro del mundo árabe, por un lado con Egipto alineado a la Unión Soviética, sobre todo en tiempos de Nasser, y por el otro lado Arabia Saudí alineado al bloque occidental en esa línea. Los dos con pretensiones del panarabismo, es decir, de unificar al mundo árabe en torno suyo. Claramente el prestigio de Arabia Saudí lo daba también el hecho de que en su territorio hay dos de las tres ciudades sagradas del Islam, que son la Meca y Medina. La Meca porque es el lugar a donde todo musulmán debe peregrinar por lo menos una vez en su vida, y la ciudad de Medina, que es donde gobernó el profeta Muhammad. Por consiguiente, tiene una importancia política, religiosa y simbólica muy fuerte en el mundo islámico. Lo cierto es que todo esto cambia cuando se produce la revolución islámica en Irán y se constituye la República Islámica de Irán con el Ayatollah Khomeini y el Consejo de los Ulemas, porque ahí cambia completamente esta discusión en torno al panarabismo y pasa a ser la del panislamismo, es decir, quién era el líder del mundo islámico, lo cual se convierte en una lucha que ya engloba no solo a Medio Oriente, sino a muchas partes del planeta, incluyendo partes de Filipinas, Indonesia, la India, es decir, tiene una mirada mucho más global. Y ahí es donde, una vez más, Arabia Saudí se constituye como en el aliado natural con Occidente, no por amor, sino porque tenían un enemigo común, como era el de la revolución islámica en Irán. De modo que ahí vemos cómo es que este régimen de una monarquía absoluta siempre ha tenido una relación bastante cercana con el bloque occidental, no porque coincidieran en cuanto a valores y principios, porque claramente hay una colisión entre lo que es la democracia liberal, el Estado de Derecho en el mundo occidental, respecto a esta monarquía absoluta y absolutamente familiar, porque esto también hay que enseñar que es una dictadura de carácter familiar la que hay en Arabia Saudí. Pero por otro lado, hay que llamar la atención sobre otro hecho muy importante, y es que quienes han venido gobernando sucesivamente después del rey fundador de esta dinastía, que ha sido Ibn Saud, han gobernado sucesivamente sus hijos. Es decir, hoy quien sigue siendo rey de Arabia Saudí es uno de sus hijos, ¿no? Porque el hecho de la poligamia les permitía tener varias mujeres, por consiguiente una gran cantidad de hijos varones, continuaran la línea sucesoria y eventualmente, si es que llega al trono Mohammed bin Salman, que es hoy el heredero al trono de Arabia Saudí, sería el primero de la tercera generación de estos líderes que vienen gobernando con mano férrea a Arabia Saudí. Por eso es que es una situación bastante incómoda para el mundo occidental, porque claramente, y sobre todo en este contexto de una crisis energética y alimentaria que estamos viendo como producto de la guerra de Ucrania, Arabia Saudí sigue siendo un gran proveedor de petróleo
sigue siendo también una pieza clave en el contexto de Medio Oriente y que más allá de lo que signifique las violaciones a los derechos humanos que claramente hay en Arabia Saudí, y recordemos cómo es que el periodista Jamal Khashoggi fue no solo asesinado, sino descuartizado en un consulado árabe saudí en Turquía, y que esto ha pasado como algo absolutamente anecdótico a nivel internacional, pero cómo es que este país sigue jugando un rol clave porque además ha emprendido en los últimos años una mayor diversificación de su economía, ya no solo se queda con la explotación del petróleo, sino que ha comenzado a diversificar su economía en varias áreas vinculadas a la informática y la tecnología, porque obviamente advirtieron que se iban a quedar fuera del mundo si solo eran un proveedor de hidrocarburos. Uh-huh. Ricardo, es un poco siguiendo la estela de Israel, ¿no? ¿Cómo? Que eligiendo esa especialización, de alguna manera siguen la estela de Israel. Es muy interesante esa observación, porque Israel no es un país que tenga petróleo, ni tiene gas. Es decir, ha tenido que volcarse por entero a la tecnología, la ciencia y la educación para poder desarrollarse. Pero en este caso, y es muy interesante lo que señalas, porque una advertencia del mundo árabe es que Israel debe patentar unos 50.000, 60.000 inventos por año. El mundo árabe en promedio registra 15 por año. Entonces, esto es algo que advirtió el liderazgo de Arabia Saudí que tenía que cambiar, porque si no, iban a quedar atrás. Y muy probablemente lo que vos señalás, Raquel, tiene que ver con esto de, bueno, Israel es un ejemplo de cómo se puede crear un país altamente tecnológico en el Medio Oriente, apostando a la ciencia, la tecnología y el desarrollo educativo. Bueno, ¿alguna referencia a lo que se espera de la visita de Biden? En la visita de Biden creo que es interesante tomarla en cuenta porque necesita, en este contexto de este desorden mundial al que hacemos referencia, de buscar consolidar los aliados que tiene en Medio Oriente el bloque occidental. Por un lado, el Estado de Israel, claramente como la única democracia liberal que hay en la región. Pero por otro lado, la necesidad de vincularse económicamente y estrechar aún más los lazos con Arabia Saudí, sobre todo por la crisis energética y alimentaria que estamos empezando a ver a nivel mundial, y que en este esquema, obviamente, uno no elige todos los mejores socios que puede tener, sino aquellos que, que son posibles y necesarios en este contexto. Muy bien, pues Ricardo, te agradecemos una semana más estas reflexiones, en este caso en torno a la controvertida Arabia Saudí, y te esperamos en la próxima entrega del nuevo Desorden Mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.